¿cómo es posible que a Fidel Castro le dieron el golpe de Estado? Si es un hombre que tiene tanta contrainteligencia, ¿cómo no se enteró? Es interesante. Eso en la televisión aquí se ha explicado bien qué pasó. Antes de 1989, Fidel Castro tenía un sistema de doble vigilancia, que incluso vigilaba hasta a Raúl Castro. Pero el único que no vigilaban era Fidel. Es un método muy interesante. Tenían dos, ejército y Ministerio Interior. El Ministerio Interior vigila al ejército, el ejército vigila al Ministerio Interior. Y los dos informan de forma independiente a Fidel. Entonces él sabía de todo el mundo y nadie de él. Pero en el 89 eso se rompió con el caso Ochoa y el caso Abrantes, y el control de toda la inteligencia cayó en Raúl Castro. Entonces, a partir de ese momento, ya el que realmente podía vigilar a todo el mundo y no podía vigilar a él era Raúl Castro. Era el único que quedó sin ser vigilado. ¿Cómo cae? ¿Cómo sucede el traspaso? ¿Cómo ocurrió eso? Si quieren, escuchen ahí el 3. El número 3, vamos a escuchar. Número 3. La explicación que hace el señor que es especialista en inteligencia y explicó bien cómo era. Y déjame mostrarte, Roberto, y también usted, doctor, para que usted me ponga en contexto esto que estábamos viendo y cómo es que se forma este tipo de organismo de inteligencia que vigila a todo el mundo. Vamos a ver, miren, antes del 89, la contrainteligencia del MININ, funcionarios del partido. Explícame, Roberto. O sea, el sistema de vigilancia y represivo en Cuba es un sistema estalinista, un sistema confeccionado por los soviéticos, que eran los que tenían experiencia, y Cuba trasplantó el sistema estalinista, el sistema soviético a las condiciones de Cuba. Lo primero que reprimía y vigilaba a la población y algunos dirigentes era el Ministerio del Interior, un departamento especial, y una de las tareas más importantes que tenía el Ministerio del Interior, junto con el exministro Abrantes, era vigilar a Raúl Castro y a sus generales. A Raúl Castro y a sus generales por parte de Fidel, controlar. Se decía, controlar a Raúl Castro, sus generales y sus pecados y toda la corrupción que existía en aquel momento. Por parte y se le informaba a Fidel sobre la corrupción de los militares, no de la corrupción que había en el Ministerio del Interior, porque ellos mismos no se autovigilaban. Vamos a ver cómo era él. ¿Usted está de acuerdo con esto que está diciendo? Bueno, él es el conocedor del Ministerio del Interior. Yo lo que puedo decir que en esa época la FARC hacían contrainteligencia con los órganos de contrainteligencia de la FARC a los ministros del gobierno y al Ministerio del Interior. De eso tengo constancia personal. Es decir, que en esto hay un doble juego. Ok. Vamos a ver cómo operaba el CIME, la contrainteligencia del MINFAR, que también reportaba a Fidel. A ver si usted también está de acuerdo con esto, el análisis de Roberto Hernández del Llano. Veamos esa gráfica. La contrainteligencia militar se subordinó siempre a Raúl Castro, y la contrainteligencia y el aparato de control del ministerio se subordinaba a Fidel. O sea, lo que dice el doctor es cierto, cada uno siempre ha tenido sus elementos para vigilarse al otro. Lo que sí era un pecado totalmente vigilar a Fidel Castro. De ahí para abajo siempre se vigilaba a todo el mundo. Eso sí era intolerable por Fidel Castro. Realmente la contrainteligencia militar, que tiene más acercamiento a la época rusa, ellos controlaban más aún a cada uno de sus soldados y oficiales, y fundamentalmente esto se agrava cuando empiezan a salir en misiones internacionalistas miles y miles de oficiales y soldados y están por los países y en contacto con extranjeros. ¿Y cómo es que se fusionan algunos de estos cuerpos? Dígame. O sea, realmente después de la causa 1 y 2, donde Raúl Castro toma el poder absoluto de Cuba y fundamentalmente su sistema represivo, todo se subordina a la contrainteligencia militar. Bien. Los aparatos del Ministerio del Interior, que era para controlar a los militares de Raúl, son desactivados y puestos solamente en función de Raúl Castro. Y ahí está el CIM. Bueno, esa fue en una entrevista con María Elvira Salazar.